de esto que es la creación de Dios, como decía el canto de la hermana Celia. Amén, amén. Amén. El aire y la creación que Dios hizo para nosotros. Amén, amén. Amén. Y fíjense que en las participaciones el Señor estuvo confirmando la palabra una vez más. Porque acerca de eso vamos a hablar, de lo que Dios hizo para el hombre y lo que Él espera de nosotros. Amén. Hace, bueno, no recuerdo la última vez que vine, 15 días o algo así. Hablamos acerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Y hoy nuevamente volvemos con el mismo mensaje de parte del Señor. Amén. Sí, por segunda ocasión el Señor envía esta palabra. El día sábado andaba yo por ahí haciendo un poco de trabajo. Y en el camino me cansé y me vino el pensamiento. Me quería yo sentar ahí en una piedra donde fuera porque estaba muy cansado. Y el sol, no había sombra, no había nada, más que un monte ahí. Y digo, no me puedo sentar aquí. Tengo que seguir. Porque el cuerpo no se manda solo. Porque adentro del cuerpo vivo yo, es este espíritu que Dios formó, ¿sí? Esta alma que Dios creó, que le dio aparte una nueva vida. Amén, amén. Y ahí me venía a ministrar el Señor, porque terminé diciéndome, y mientras mi cuerpo mandó, el pecado se enseñoreó de él, ¿sí? Así que ya no más, ya no mandas, vámonos. Y continué con la ayuda de Dios y bueno, logré vencer, pero en ese día otra vez el Señor me vuelve a hablar y me vuelve a indicar compartir esta palabra con ustedes, precisamente por eso, porque hemos sido libres por Cristo. Amén, amén. Hemos sido libres por Cristo, y mientras la carne mandaba, mientras la carne se enseñoreaba, solamente necesitamos ver los resultados, ver las consecuencias, que nunca nos fue bien. Amén. ¿Sí? Entonces no podemos seguir en ello, es lo que la Escritura enseña. La lectura precisamente que hicimos la ocasión pasada en Romanos capítulo 6, leímos y dice el verso 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, para llegar ahí quiero tomar esta porción y que reflexionemos brevemente. Dice un dicho por ahí que no hay mejor maestro que la repetición. Entonces, haciendo uso de ello, el título de este mensaje es un trabajo que produce vida. Trabajo que produce vida. Amén. El servicio bíblico, amados hermanos, es una actitud de amor, es una actitud de humildad y de obediencia a Dios. Esta actitud tiene un enfoque, y el enfoque es la entrega de las habilidades, de nuestro tiempo y de nuestros recursos, tanto para glorificar a Dios como para ayudar al prójimo. Voy a repetir eso nuevamente. El servicio bíblico es una actitud, ¿sí? Una actitud de amor, una actitud de humildad y de obediencia. Esta actitud, amados hermanos, es más que reunirse solamente en un grupo y cantar. Es, amados hermanos, tiene un enfoque que significa entregar nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestros recursos para adorar a Dios, ¿sí? Y para ayudar al prójimo. Jesucristo es el modelo por excelencia del siervo sufriente, que nos puso el mayor ejemplo de amor incondicional y de servicio desinteresado, amando al prójimo y ayudando sin esperar recompensas a cambio. Entonces,
Jesús es ese modelo de excelencia de un siervo sufriente que nos dice: si yo, siendo vuestro maestro y vuestro Señor, me he hecho vuestro siervo, así también vosotros sed siervos unos de otros. Servíos por amor. Leímos en Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Cristo vive. La raíz bíblica significa un trabajo que da vida. Por eso puse este título, porque es un trabajo que produce vida. El servicio, amados hermanos, el servir es un trabajo, una labor que produce vida. Siempre no solamente produce algo, sino que produce algo que funciona, que también sirve. ¿Sí? No solamente para el uso propio, sino para el uso de los demás, para el beneficio de los demás. Aleluya. La raíz bíblica de la palabra servicio y servidor significa esto: un trabajo que produce vida. Entonces, para concluir esa parte de la introducción y entender el servicio, la palabra servir viene del hebreo abad, que significa cultivar, significa trabajar, significa labrar y también significa guardar. ¿Sí? Otra vez voy a repetirlo. La palabra servir viene del hebreo abad y significa cultivar, significa trabajar, significa labrar y significa guardar. Entonces, estamos entendiendo que el servicio, amados hermanos, tiene que ver con una labor que se realiza, un trabajo que se efectúa y que aparte produce vida, pero también una labor que se debe realizar de protección, de cuidado. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2, verso 15, porque refleja el propósito de Dios para la humanidad. Génesis capítulo 2, verso 15. Y dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué lo puso? Dice, tomó entonces Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Esta es la labor que Dios tenía establecida, el propósito de Dios para el hombre, que el hombre, el ser humano, sirviera a la creación y de esta manera sirviera, adorara a Dios. Lamentablemente, amados hermanos, sucede algo en el transcurso de la historia, y ahí mismo vamos a verlo adelantito en Génesis capítulo 3, versículo 17, donde ya el asunto se rompe y dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Es decir, mientras Adán, amados hermanos, realizó la labor que el Señor le encomendó de servir a la creación y adorar a Dios en obediencia, él estaba recibiendo fruto. Dijo, come de todo árbol que hay en el huerto, tú come, todo árbol frutal, nada más de este no comas, del conocimiento del bien y del mal. Y cuando él decidió darle placer al deseo de su carne de probar aquello que estaba prohibido, entonces se rompe por la desobediencia la comunión con Dios, y los frutos a los que tenía derechos ya no tiene derecho. Los frutos que producía su labor ya no los produce. Ahora la tierra ya no le produce fruto bueno. Ahora queda incapacitado para producir algo bueno el hombre. La palabra, lo acabamos de leer en Génesis capítulo 3, 17 al 19.
el Señor le dijo al hombre, ya no te va a producir fruto bueno. Vas a comer con el sudor de tu frente. Y la tierra que te producía buen fruto te va a producir cardos y espinos. Si un buen fruto surge de la tierra, es por la gracia y la misericordia de Dios, ya que de la misericordia de Dios está llena toda la tierra. Amén, amén. Pero el hombre no tiene capacidad para producir un buen fruto en su propia naturaleza, sino que todas sus obras que él realiza, amados hermanos, en su naturaleza humana, lejos del Señor, son cosas de las cuales dice el apóstol Pablo, donde leímos en Romanos capítulo 6, verso 21, dice, frutos de los cuales ahora que estamos libres en Cristo, vemos para atrás lo que producimos y nos da vergüenza. O al menos así debería ser, avergonzarnos de lo que antes hicimos. Algunos todavía se deleitan y se gozan en lo que, no, si me hubieras conocido antes, y cosas por el estilo. Pero la realidad es que aquellos que hemos sido libres por Cristo, nos avergüenza el pasado, las cosas que cometimos. Es decir, en Cristo somos libres y ya no hay más vergüenza del pasado al presentarnos delante de Dios. Pero cuando nosotros volteamos y decimos, ¿cómo me atreví a hacer eso? Sí genera un momento de avergonzarnos, ¿sí? No de presentarnos ya delante de los demás como eso, pero sí de haberlo hecho. Entonces, el hombre, amados hermanos, separado de Dios, solamente produce ese fruto malo. Tiene una encomienda de labrar la tierra, de servir, de trabajar lo bueno y generar buen fruto, no solo para él, sino para los demás. Señorear la creación, se trataba de regir y gobernar de una manera justa, honesta, humilde, imparcial, en la que todos pudieran convivir de una manera saludable y subsistir en un lugar seguro. Pero todo eso se pierde ante la desobediencia. Entonces, vemos que el hombre es incapaz de producir buen fruto. Y asimismo, Romanos capítulo 5, vamos a ver ahí. Si alguien me va siguiendo en las lecturas, se lo voy a agradecer. 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esa herencia, a partir de ahí, se transmite a toda la raza humana, a todos. Desde Adán continúa una historia de indolencia, de muerte, de tantas cosas, de dolor, de sufrimiento. Y la tierra donde él antes podía prosperar, donde antes él podía vivir en paz, donde él podía disfrutar de buenos frutos del campo, de los animales, ahora solamente reina la maldad, reina la muerte, reina la envidia, el rencor, el odio. Frutos que produjeron el pecado, porque la carne le dio acceso. Por eso le decía hace un momento, cuando comencé en esa ilustración, lo que me sucedió. Cuando mi carne mandó y tenía el control, trajo solamente tragedia sobre mi vida. Y cuando llegamos a entender esto, amados hermanos, y somos libres por Cristo, y el Señor nos da el poder para vencer, podemos decir, ¿sabes qué? Ya no más, ya no te enseñoreas más de mí. Sé que quieres esto, sé que deseas esto otro, sé que no quieres hacer tampoco la voluntad del Señor, ir aquí a hacer lo otro y hacer la voluntad del Señor, pero yo estoy dotado del poder de Dios para vencer sobre tus deseos y hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí, amados hermanos, esto
no está todo perdido. Dice, así como el pecado entró al mundo, en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y no está todo perdido, gracias a Dios, dice el apóstol Pablo. Capítulo 6, ahí adelantito, verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y aquí vamos a hacer énfasis en esta palabra de nuevo, porque utiliza la palabra esclavitud, esclavo, no siervo. El siervo, recuerde que tiene que ver, la condición del siervo es que siempre está dispuesto. Dispuesto. Tiene disposición. Sin embargo, el esclavo no está dispuesto, el esclavo está obligado. Por fuerza o porque está dominado, está obligado. Entonces dice, gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, que estabas obligado al servicio del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado, y libertados, gracias a Dios, libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Gracias a Dios que aunque éramos esclavos y vemos esa herencia de muerte y de pecado por parte de Adán, gracias a Dios, repetimos lo que dice Pablo, hemos sido libres del pecado y hemos sido hechos siervos de la justicia, para no servir más a los deseos de la carne. No reine, verso 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 16, ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es decir, lo que aquí quiere decir Pablo es, les voy a dar una ilustración de acuerdo a nuestra mentalidad humana para comprenderla. Que así como para iniquidad presentaste vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces la buena noticia es que Dios nos ha hecho libres. No podíamos servir a Dios, no podíamos hacer su voluntad, no podíamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero gracias a Dios fuimos libres del poder del pecado y hemos sido hechos siervos de la justicia. Siervos. Es decir, recibimos la capacidad de labrar, de trabajar, de producir, de realizar un trabajo que produce vida. ¿Me entiende? Antes éramos esclavos del pecado y nuestras actividades producían muerte, lo dijo Pablo, ya lo leímos. Las cosas que hacíamos nos avergüenzan y el fin de ellas es muerte. Pero ahora en la nueva vida en Cristo que hemos recibido, ya no dominados por el pecado, ya no dominados por la carne, ahora tenemos el poder de parte de Dios para realizar un trabajo que produce vida. Podemos realizar el trabajo que produce vida de compartir su palabra. Ministrar tiene que ver con servir. Y ministrar significa dar al necesitado aquello que necesita. Por eso cuando estamos aquí, amados hermanos, los que pasamos a dirigir, los que pasamos a predicar, los que pasamos a orar, pasamos a ministrar, a dar a los que están necesitados de la presencia de Dios, a transmitirles de la presencia de Dios, de la palabra de Dios que Él nos ha llenado nuestro cántaro, a compartir a los demás.
del tiempo de comunión que hemos llevado a cabo en privado con nuestro Señor en oración. Aquí venimos a compartirlos con los que están necesitados. Estamos aquí enfrente por ellos. Por eso yo, amados hermanos, he observado en muchos lugares que a veces solamente se busca llenar el lugar. Ahí dile a quien sea que pase y ya que cante unos 3 cantos ya para terminar, ya para y no funciona así, hermanos. Dile a alguien, ¿quién puede ahí compartir algo ahí? Que pase alguien y diga unas palabras, ya lo que sea. Entonces es así, hermanos. Porque pasamos a ministrar de la palabra de Dios, nada bueno nuestro, sino de la palabra del Señor a lo que aquellos necesitados que están entre los asientos necesitan. Muchas veces hay necesidades profundas, generacionales, corazones que están destruidos, gente que viene a punto del suicidio, a punto del divorcio, gente que viene a punto de tomar malas decisiones. Y nosotros, ¿qué vamos a presentar delante de Dios y a compartir a aquellos que lo necesitan? A veces una alabanza, amados hermanos, que el Señor nos ha ministrado y lo compartimos, toca el corazón de alguien más. Pero si nosotros mismos no tenemos tiempo y cultivamos y labramos nuestra comunión con Dios, ¿qué fruto vamos a tener para compartir y ministrar a aquellos que lo necesitan? Esta es la importancia de tomar este lugar, que no es solamente rellenar y a ver cuánto es, cuánto me toca, 15 minutos tengo, ok, 15 minutos canto y ya como se vaya. No. Tengo que ver la manera que mis hermanos se vayan bendecidos y hayan recibido aquello que necesitaban. Antes no teníamos esa capacidad de preocuparnos por la necesidad del otro. Hoy sí, en Cristo sí. Hoy recibimos esa carga porque me angustia ver la necesidad, la aflicción en el rostro de algún hermano, lo cual me lleva a orar, me lleva a darle alguna palabra en ocasiones, porque siento su necesidad, siento la carga. Entonces hemos recibido el poder de parte de Dios para producir buenos frutos. Ya no por nosotros mismos, sino porque la nueva vida que hemos recibido de Dios. Ahora, quiero aquí mencionar algo muy importante, porque recibimos una nueva vida. San Juan capítulo 15, versículo 1, hasta lo cantamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjese cómo Dios, siendo Dios, tomó forma de siervo. ¿Sí? El labrador es un siervo. Recuerde que le dije que servidor, que servir significa labrar. Y un labrador es un siervo. Y Jesús dijo de su Padre, del Padre Celestial: yo soy la vid verdadera, la planta que Él plantó. Vosotros sois los pámpanos, las ramas que deben dar el fruto. Pero mi Padre es el labrador. Y nosotros, ahora imagínense si no está esperando el labrador. Gálatas, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, así como el sembrador dice, espera el precioso fruto de la semilla y espera la lluvia temprana y la tardía, dice, con paciencia. Mirad pues cómo el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la semilla. Y el Señor, que es el labrador, que ha sembrado y está esperando el fruto, ¿cuánto tiempo está esperando? ¿Me está entendiendo? Nosotros somos, aparte de siervos, recibimos el papel de siervos, somos también aquello que el gran siervo y Señor de señores sembró, y de lo cual Él también espera un fruto, porque Él hizo algo
que no solamente es una materia muerta o algo, no, es algo que sirve, es decir, es algo que produce vida. Hizo, amados hermanos, plantó una simiente que genera vida. Dios, el siervo, hizo un trabajo. ¿Cuál trabajo? Sembró, y de ese trabajo surgimos nosotros. Cuando Isaías habla del siervo sufriente, dice: estará satisfecho cuando vea el fruto de su aflicción. Entonces Cristo, que vino, murió y resucitó, ahora dio un fruto. Dio de su vida a aquellos que estábamos muertos y produjo nueva vida en nosotros. ¿Sí? Estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida ahora. Y ese trabajo ahora produce vida. Por medio de nosotros Él produce vida. Por eso leímos el título: trabajo que produce vida. Fíjese cómo todo está relacionado. Y ahora el Señor está esperando que nosotros, ya Él produjo vida en nosotros, ahora nosotros tenemos que seguir produciendo vida. No muerte, no negatividad, no nada de eso, no. Vida. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, habla acerca de esa simiente. Si alguien lo encuentra antes que yo, verso 22, 1, 22 al 25. Voy a leer: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos ¿de qué dice? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué es simiente? Es semilla. Verso 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25: mas la palabra, la simiente del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, si la palabra del Señor mora en nosotros, dice, y la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros permanecemos para siempre. Y esa palabra, esa simiente, toda semilla, produce un fruto. Produce un fruto. Y la simiente de la carne dice aquí que es toda carne como hierba, solamente hierba. Y la flor de la hierba es la gloria del hombre, que se seca y la flor se cae. Pero no así la palabra del Señor y su fruto, sino que este permanece. Entonces, llamados para servir al Señor y realizar este trabajo que produce vida, recibimos esa nueva simiente y somos siervos de Cristo. Entonces, amados hermanos, vamos a regresar a Romanos, ya para ir concluyendo. Capítulo 6. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, llamados para servir.
no en la carne, sino en el espíritu. ¿Sí? Llamados para servir en el espíritu, porque mientras la carne se enseñoreó, ya lo vimos, nos llevó a dar frutos malos, frutos que no agradan a Dios. Pero ahora el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos lleva a dar y a vencer la carne. Por eso cuando teníamos el gozo de tener entre nosotros al hermano Beto Bravo, de 100 y tantos años, no sé a cuántos, pero a mí todavía lo recuerdo cuando venía todo el culto, los cantos levantando las manos, y para vergüenza mía. Yo un canto y estaba yo ahí todo achatado ya, cansado. La mano aquí a media asta nada más. ¿Será que yo digo que era el Espíritu de Dios? Porque no hay otra explicación. Estamos algunos que ya somos de madera más corriente, de esa madera prefabricada, de esa que se humedece y se echa a perder. Comprimido. Se desbarata. Algunos hay todavía de roble y cedro, ¿verdad? Pero ya las nuevas generaciones venimos de esa MDF que le llaman. Y no vamos a producir nada bueno por nuestra carne. Entonces, vamos a ver, hermanos, para terminar, que el servir significa labrar y cultivar. Vamos a recordar lo que dice Gálatas capítulo 5, 17. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ya vimos ahorita que Jesús dijo: mi Padre es el labrador. Ya vimos el trabajo de Dios en nosotros, que produjo una nueva simiente y un trabajo, y que nos hizo libres para servir. Ya Él hizo su parte, y ahora nos delega a nosotros como siervos también, como labradores. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué estamos sembrando? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también se gana. El Evangelio según San Mateo dice: no podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro. Entonces, ahí adelantito, el verso 18 de Gálatas dice también acerca del que siembra, dice: el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? Gálatas. No es esa la cita, ¿verdad? Siembra para la carne. Amén. De la carne segará corrupción. ¿Es qué versículo, hermana? Perdón. Era capítulo 6, perdón. Capítulo 6, verso 8. Ve, por eso sigan las lecturas, porque si me equivoco ya no se va con la finta. Amén. Es buena la corrección. Gálatas capítulo 6, verso 8. Y era 6, verso 7, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La mecánica está fácil, hermano. ¿Cómo decirle? Esa operación matemática, ¿cómo le llaman? La ecuación está fácil. ¿Sí? Está muy simple. Si tú siembras para la carne, de la carne dice segarás, es decir, vas a recoger. Si yo me dedico a los asuntos de la carne, mi familia, mi trabajo, mis metas, lo que yo deseo, está bien, todo tiene su tiempo, pero si yo le dedico a eso todo mi tiempo, todos mis recursos, todo mi esfuerzo, va a producir, sí va a producir.
Dice, pero de la carne segaréis corrupción, es decir, muerte. Pero la matemática, repito, está fácil, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué? Una cualquier cosita, vida eterna. No, cualquier cosita no. La razón por la que muchos en todo el mundo han querido encontrar el secreto de la vida eterna. Y aquí está. Siembra para la carne. Dedícate a lo tuyo. Dediquémonos a lo nuestro, a nuestro tiempo, a nuestro espacio, a lo que deseamos, a tener un buen lugar, buenas cosas, lo que sea, a lo que anhelamos. Dediquémosle todo el tiempo a eso. Va a producirnos, pero aquí se va a quedar. Pero si le dedicamos tiempo al Señor, a libertad fuimos llamados. Pero no sé la libertad como ocasión para la carne. No le demos lugar. ¿Me está entendiendo? Termino en ese versículo que iniciamos. No le demos lugar a lo que la carne desea, porque ya fui libre. Ahora ya recibí todos los recursos. Los voy a usar para beneficiar mi carne. No, sino servíos por amor unos a otros. Lo que el Señor nos dio es para servir en su reino y servirnos unos a otros. ¿Cómo podemos darnos cuenta si yo estoy siendo un buen labrador o soy el labrador de aquella parábola que Jesús dijo? ¿Qué hará el viñador con estos siervos? Y los fariseos dijeron, no, pues vendrá y le quitará la viña y se la dará a unos que sí le entreguen los frutos en su tiempo. Porque los siervos, los labradores a los que se le entregó el trabajo, los mayordomos que eran encargados de cuidar los bienes y administrarlos bien para todos, los usaron solo para ellos mismos. Entonces se lo va a quitar y se lo va a dar a alguien que sea fiel, honesto y honrado con lo que Dios le ha confiado. ¿Cómo saber quién soy yo? La pregunta es simple. ¿Estoy dispuesto a servir al Señor? ¿Estoy dispuesto a servir al Señor? ¿Por qué me canso, hermano? ¿Por qué llega el cansancio? ¿Por qué llega la negativa? Ya no puedo, ya mi cuerpo ya no puede. Esa es la carne hablando. ¿Me entiende? Esa es nuestra carne. Yo le dije al principio, mi carne habló ese día. Iba yo cargando y cansado. Dije, ya no puedo, aquí tengo que ver a dónde. Pero no había para dónde hacer. Me dije, ya no mandas. Así que seguimos. Como sea, pero llegas. Hermanos, porque seamos honestos, nuestra carne la seguimos usando para seguir trabajando y realizando labores y actividades y moviéndonos de aquí para allá, de un lugar a otro, beneficiando nuestras propias necesidades de la carne. Seguimos trabajando, seguimos labrando, seguimos sembrando para la carne. Si se trata de hacer un esfuerzo por alguien que no es en el servicio de Dios, bueno, es que es porque es la familia, es que es porque es el amigo, es que es porque es una ayuda del gobierno, es que es porque tengo que el compromiso aquí en este. ¿Me entiende? Y sea como sea, cansados, enfermos, vamos y servimos. Y al Señor que nos da la vida, dijo el canto de la hermana Celia otra vez. Sí necesito todo eso, pero todo eso que yo necesito proviene de Dios. Y al que lo dio todo, aguántame, sí, que es que sí quiero, pero tú sabes cómo me siento, espérame.
más voy a ya cumplir este otro compromiso. ¿Me entiendes? El Señor viene, amados hermanos. No nos cansemos pues de hacer el bien hasta desmayar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Esta es la semilla de la palabra, ya ha sido sembrada. Dejo el resultado al Señor. Le invito a ponerse sobre sus pies y demos gracias a Dios. Padre, te alabamos. Gracias. En el nombre de Jesús, por todo lo bueno que tú eres. Nos hiciste con un propósito eterno de servir y de realizar un trabajo que produce vida, Señor. No cualquier trabajo, sino uno que produce vida. Cuando venimos y trabajamos en lo que sea, en el talento, en la limpieza, en el trabajo, en ayudar al pobre, al huérfano, al necesitado, Señor, es un trabajo que produce vida, porque compartimos tu amor, Señor.